Hola amigos, buenas tardes. Hoy revisaremos el tema sondas y drenajes. ¿Qué es una sonda nasogástrica? O el sondaje nasogástrico, si ustedes quieren, es una técnica que consiste en la introducción de un tubo flexible a través de una fosa nasal hasta el estómago. Este es un tubo catéter de plástico que se introduce en el estómago a través de una fosa nasal con fines diversos, generalmente son diagnósticos o terapéuticos, y su longitud, que es de unos 80 centímetros, se extiende desde el principio a fin. Tiene unas marcas transversales a los 45 y 55 centímetros con el fin de saber de que se llegó al estómago. Este instrumento tubular que se introduce por la vía nasal hacia el tubo digestivo atraviesa lo que es las fosas nasales, faringe, esófago y llega a nivel gástrico duodenal. Puede cumplir misiones de aspiración de la secreción gastroduodenal o constituir la vía a través de las cuales se puede iniciar una alimentación enteral. ¿Cuáles son las indicaciones de colocar una sonda nasogástrica? Administrar alimentación enteral como vía alternativa a la alimentación oral. Administrar medicación cuando la vía oral no es posible o no lo permite. Prevenir aspiraciones en pacientes con alteración del nivel de conciencia. Realizar descompresión gástrica postoperatoria, lavado gástrico en caso de intoxicaciones y aspirar su contenido con fines diagnósticos y terapéuticos. ¿Qué tipos de sonda nasogástrica se conocen? Hay cuatro tipos: la sonda de Ewald, la de Nelaton, la de Levin y la de Salem, siendo la de Levin la más utilizada. La de Ewald es de una o dos luces y es una sonda gruesa para uso en adultos. Sus calibres fluctúan entre los 28 y 40 French y se los utiliza para lavado gástricos, principalmente. La de Nelaton, su uso es en intubación nasal y se limita principalmente a intubaciones nasoesofágicas o nasogástricas en niños pequeños y tiene una longitud de 42 centímetros, donde la punta es cerrada y presenta orificios laterales. La sonda de Levin habitualmente es una sonda de polivinilo de una sola luz y presenta una punta cerrada y 4 orificios laterales. Mide 115 y tiene calibres que varían entre los 12 y 20 French. La de Salem es similar también a la anterior, pero con doble luz y con varios orificios de salida en la zona distal. Se utilizan para lavados gástricos o irrigaciones gástricas continuas del esófago. Aquí están viendo en este slide los calibres y características de acuerdo a la edad, siendo los adultos la distancia de introducción de 15 a 20 centímetros, el tamaño del que se debe utilizar de las ondas de 22 a 30 French y cuál es la longitud generalmente de la sonda. ¿Cuándo está contraindicada colocar una sonda nasogástrica? Cuando existe una obstrucción rinofaringea o esofágica, sea por tumores, por otro tipo de desviaciones de tabique, etc. Anomalías incontrolables en la coagulación, presencia de vómitos persistentes, traumatismo maxilofacial severo con sospecha de fractura de base de cráneo, sospecha o evidencia de perforación esofágica y la presencia de varices esofágicas, que es prácticamente una contraindicación casi absoluta. Entre los materiales, ustedes observan acá de que se van desde las gasas estériles, estetoscopios, guantes desechables, lubricantes hidrosolubles, la sonda, adhesivos, tijera y bolsa. Esto ya lo vimos también en un video anterior que publiqué, donde se observa cómo se coloca la sonda nasogástrica y cuál es el material que se utiliza para su aplicación. ¿Cómo se debe preparar al paciente? Primero se debe verificar que la identificación del paciente es la más correcta, informar a este y a su familia del procedimiento a realizar y los motivos por los cuales se le está colocando y qué objetivos tiene esta. Solicitar la colaboración del paciente
mantener una buena iluminación y ayudar a colocarse en una posición de Fowler o semi-Fowler para introducir la sonda. ¿Cuál es el procedimiento? Se debe en primera instancia examinar la mucosa bucal y los orificios nasales, elegir el orificio nasal con mayor permeabilidad y por si acaso retirar prótesis dentales porque éstas se pueden mover y obstruir la vía aérea, comprobar que la sonda no presenta defectos y es permeable, y la forma más adecuada es medir la distancia o la longitud de la sonda que se debe introducir desde la punta del nariz, luego se pasa al lóbulo de la oreja y se termina en el apéndice sifoides. Esta se marca con un rotulador donde nos indicaría que estaríamos llegando hacia el estómago. Se aplica un lubricante hidrosoluble en el orificio nasal y en la punta de la sonda para introducir y la cabeza debe estar hiperextendida para una mejor visualización. Si el paciente está consciente, nos facilita el procedimiento y le pedimos de que beba pequeños sorbos de agua para que esto ayude en la progresión de la sonda y avanzaremos entre 5 a 10 centímetros con cada deglución. En cambio, si el paciente está inconsciente, continuaremos introduciendo la sonda hasta la marca realizada, inspeccionando de rato en rato la faringe para comprobar que ésta no esté enrollada y que se esté saliendo, y después se coloca o se identifica si está colocada correctamente la sonda. ¿Qué observaciones se deben tener? En el momento de la introducción de la sonda, el paciente, si presenta cianosis, crisis de tos o laringoespasmo, es porque estamos introduciendo la sonda a nivel de la vía aérea y por lo tanto se debe retirar inmediatamente. En cambio, si hemos introducido adecuadamente, se debe auscultar sobre el estómago mientras se inyectan 60 centímetros cúbicos de aire por la sonda, para asegurar que la posición intragástrica esté la más adecuada por el sonido de borboteo característico. Y otra forma de comprobar también es aspirar el contenido gástrico. Cuando se tiene la sospecha, además de los síntomas que ya les he explicado con tos, dificultad respiratoria, se puede colocar un extremo de la sonda en una botella que contiene agua y si ésta comienza a burbujear nos indica de que está en la vía respiratoria y se debe retirar inmediatamente. ¿Cuáles son las complicaciones que podrían existir con el uso de una sonda nasogástrica? La broncoaspiración, lesiones en la mucosa oral o faríngea, atelectasias, infecciones a nivel de la cavidad bucal y de las parótidas, una erosión nasal, otitis media o arcadas y vómitos incoercibles. Siendo la broncoaspiración una de las complicaciones más graves, porque no se olviden de que cuando ésta se ha colocado, ya no se cierra en lo que es el esfínter esofágico inferior y hay una comunicación entre el estómago y el esófago que podría regurgitar y producir esta gran complicación. ¿Qué cuidados debemos tener cuando se ha aplicado ya la sonda? Mantener esta permeable mediante irrigación con solución salina y cambios de posición. Observar y anotar las características del drenaje. Hacer un registro de los ingresos y egresos de líquidos a través de la sonda cada 12 horas o cada 24 horas. Consignar el tipo y tamaño de sonda y detectar complicaciones de forma temprana mediante la visualización constante de esta. ¿Cuáles son los criterios para retirar una sonda nasogástrica? Cuando se haya resuelto la patología por la que se indicó o cuando existe una complicación secundaria debido a la permanencia de esta. ¿Y cómo se retira la sonda? Previo lavado de manos y colocado de guantes, se coloca al paciente en posición de Fowler, se pinza la sonda, se retira el esparadrapo o adhesivo que sujeta y se solicita al paciente que haga una inspiración profunda y una expiración lenta. Y en este momento se va retirando suavemente con un movimiento continuo y moderadamente rápido la sonda hasta
extraerla completamente. ¿Qué otras sondas se pueden utilizar? Las sondas llamadas nasoenterales son las que permiten la llegada de nutrientes al estómago, duodeno o yeyuno. El aporte de nutrientes en una dieta siempre debe ser total y la mejor vía es la enteral. Entonces, un requisito imprescindible para la utilización de estas sondas, es que el aparato digestivo tenga una mínima capacidad motora y funcional. La nutrición parenteral, que es otra de las vías que se podría utilizar cuando existe dificultad en el paciente para ingerir una dieta, es nada más que la administración de nutrientes al organismo por vía endovenosa. Y a diferencia de las otras, ese es un procedimiento que conlleva algunas complicaciones y graves y principalmente sus componentes son onerosos y no se los puede utilizar más allá de los 7 a 10 días. ¿Cuáles son las indicaciones de una nutrición enteral? Está indicada en aquellos pacientes que no pueden utilizar la vía oral en la forma adecuada de deglución en su uso y cuando podemos encontrar los siguientes casos, que rechazan una alimentación por vía oral, tienen necesidades nutricionales aumentadas o presentan trastornos neurológicos los pacientes que dificultan la deglución y masticación. Entonces, se deberá ver si existen alteraciones funcionales o anatómicas o si no tiene alteraciones funcionales ni anatómicas. Entre las alteraciones funcionales que podríamos encontrar podría ser una cirugía de esófago, estómago, fístulas intestinales, etc. ¿Cuáles son las contraindicaciones? El hilio mecánico paralítico no se podrá utilizar, una diarrea severa, vómitos incoercibles, fístulas entéricas, inestabilidad hemodinámica y principalmente, que es lo más común, la obstrucción intestinal. ¿Qué otras vías podemos utilizar también para alimentar a un paciente? Son las gastrostomías y las yeyunostomías, que se logra a través de las sondas nasoenterales que ya se pasarán a describir. Las sondas nasoentéricas, la nasoduodenal y la nasoyeyunal, fluctúan entre un calibre de 8 a 14 French, una longitud de 110 a 145 centímetros y tiene la entrada lo mismo por la cavidad nasal y el extremo distal en una nasoduodenal es que se vaya a situar en la primera y segunda porción del duodeno. En cambio, las nasoyeyunales se extienden hasta el yeyuno, principalmente entre los 10 o primeros 20 centímetros de yeyuno por fuera del ángulo de Treitz. ¿Cuáles son las indicaciones? Pacientes con riesgo de aspiración pulmonar y que tienen prescrito la nutrición enteral por periodos superiores a 6 semanas, en pacientes con dificultad de vaciamiento gástrico o con riesgo de un reflujo gastroesofágico. Sus contraindicaciones, como siempre, la obstrucción del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se coloca entonces una sonda nasoyeyunal o sea, nasoduodenal? Su técnica es similar a la sonda nasogástrica y por movimientos peristálticos, porque se coloca el extremo distal en el estómago y por movimientos peristálticos van avanzando hasta llegar al duodeno o hacia el yeyuno. Se hace control a través de las radiografías de tórax y de abdomen para ver si estas han ido progresando. Otra forma también de nutrición son las llamadas ostomías. Una de ellas es la gastrostomía, que es nada más que una fístula creada entre la luz del estómago y la pared abdominal, con el objeto de tener acceso a la luz gástrica desde el exterior. Pueden colocarse estas sondas a través de una gastrostomía por métodos radiológicos, endoscópicos o quirúrgicos. La más empleada siempre va a ser la gastrostomía percutánea endoscópica. Como ustedes están viendo en el diagrama, acá se puede observar
cómo se coloca esta sonda y es el método de más fácil acceso para los endoscopistas y también de mejor tolerancia para los pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones? Nutrición enteral a largo plazo, más allá de las 6 semanas, sin riesgo de broncoaspiración, y su contraindicación, que es la imposibilidad de introducir el endoscopio por el tubo digestivo que tenga una neoplasia el paciente en el estómago, una neoplasia en el esófago o una neoplasia en la cavidad oral. ¿Qué ventajas va a tener la gastrostomía? Siempre es la más fisiológica porque aprovecha la función motora y secretora del estómago. El tubo se puede mantener insertado durante más tiempo porque puede retirarse y colocarse un nuevo tubo. Presenta menor morbimortalidad en relación con el procedimiento quirúrgico abierto o laparoscópico y una mayor comodidad y aceptación por parte de los pacientes. Sus complicaciones pueden ser de mayor o menor gravedad. Las de mayor gravedad son hemorragia digestiva, broncoaspiración como siempre presente, las peritonitis, etc. Y las de menor gravedad, infecciones del estómago, obstrucción de la sonda o rotura y fuga del contenido gástrico hacia el exterior. ¿Cómo es la técnica? Se inserta el endoscopio y se selecciona el punto de mayor transiluminación hacia el estómago y la pared abdominal, se crea un campo estéril, se realiza incisión en la piel y se introduce un trocar donde va a ir el hilo guía a través del cual se va a traccionar la sonda, se comprueba con el endoscopio, se captura este hilo y se lo saca por la boca. Luego se fija la sonda de gastrostomía al extremo que sale por la boca y se tira del extremo abdominal para salir a través de la pared abdominal. Se comprueba con el endoscopio, se fija la sonda si esta es correcta y se desinfecta y colocan apósitos. ¿Qué cuidados del estómago se tiene que tener? Y previo higiene de manos y uso de guantes, lavar con agua y jabón o un antiséptico suave con movimientos circulares hacia alrededor de la sonda, cambiar el apósito diariamente sin tirar de esta y comprobar diariamente que no existe irritación o inflamación. ¿Qué otros cuidados se debe tener? Verificar diariamente la colocación de la sonda, girar en 180 grados para ver si el soporte exterior no presiona en exceso la piel para que no necrose esta. Si no gira, se debe girar y empujar con suavidad hacia la cavidad gástrica y luego volver a traccionar la sonda con valor, comprobar que no pierda volumen y cada 2 semanas aspirar el agua o aire del balón y volver a anotar para nuevamente restituir este. Otra es la yeyunostomía, que es la colocación de una sonda en la luz del yeyuno proximal a 20 centímetros del ángulo de Treitz y esta sirve también para nutrición enteral. Sus indicaciones: nutrición posoperatoria en cirugía mayor abdominal, sobre todo en cáncer de esófago, estómago, páncreas, posoperatorios complicados o nutrición enteral a largo plazo. Entre las indicaciones vamos a tener enfermedad inflamatoria intestinal y enteritis actínica, riesgo de fístula cutánea, presencia de adherencias externas, alteraciones de coagulación, ascitis e inmunodeficiencia que vienen a ser las contraindicaciones, no indicaciones, perdón. ¿Cuál es la técnica de colocación? Se puede colocar a través de una laparotomía o una laparoscopía o también por vía percutánea endoscópica. Esta se introduce en la asa de yeyuno y luego se insufla y se la exterioriza. Drenajes. Son tubos o elementos que ayudan también a evacuar líquidos o gases acumulados en zonas del organismo por diferentes motivos, y estos comunican la zona en la que se está acumulando el líquido o el gas con el exterior a través de un sistema adecuado. ¿Qué características deben tener los drenajes? Deben ser suaves y plegables, no irritantes, deben permitir cuantificar los exudados y no descomponerse.
¿Cuáles son las indicaciones? Pancreatitis aguda grave, anastomosis o fístulas digestivas, posibilidades de hemorragia, colecciones serosas, la presencia de abscesos en lesiones traumáticas, la profilaxis de fugas cuando se realiza cirugía muy radical, cirugía contaminada o cirugía sucia. ¿Cuál es el objetivo de esta? Pueden ser profilácticos o preventivos y también terapéuticos. Y por su mecanismo se clasificarán en pasivos, aquellos que actúan por rebosamiento en pequeñas cantidades, y los activos, que son aspirativos. Un drenaje terapéutico permite drenar una colección líquida de gas desde una cavidad, produciendo el menor estrés al paciente. Estos drenajes percutáneos permitirán la evacuación de colecciones abdominales o pelvianas secundarias. Además de permitir la salida de los exudados, se indicarán en grandes disecciones o anastomosis de alto riesgo. A modo de ejemplo, podemos citar, por ejemplo, anastomosis esófago-yeyunales, biliares, pancreático-yeyunales, gastro-yeyunales o colorectales. Los drenajes que se pueden utilizar son los tubulares a caída libre, los tubulares aspirativos como el Hemovac y el Jackson-Pratt, o el irrigativo como el Axion y el Vaco. Ya vimos de que se clasifican que según su mecanismo pueden ser pasivos, como los drenajes simples sin aspiración, el Penrose en cigarrillo, en tejadillo que los llaman otros, la sonda T. de Kerr y la Cistocach. Y en los activos vamos a tener los drenajes cerrados a baja presión como el Jackson-Pratt y el Redon, y los cerrados que son los llamados tubos de tórax. Un drenaje de baja presión es el Jackson-Pratt, que permanece 24 horas o a veces más tiempo. Se lo utiliza en procedimientos quirúrgicos que tengan algo de contaminación, o si hay infecciones, lesiones grandes de órganos. Generalmente también sirven para drenar abscesos de abdomen, y no se los puede utilizar en la piel o en infecciones superficiales. Los de Redon o tubo de polietileno también se utilizan en cirugía radical en grandes pedazos de tejido muerto donde se generan hematomas o hay muchos exudados, y principalmente más es la utilidad en cirugía cardiovascular y en traumatología. Entre los drenajes pasivos son aquellos en que no se realiza ningún tipo de acción para favorecer la salida de la sustancia acumulada, y esta sale por la presión que ejercen los órganos adyacentes. En este tenemos los filiformes en tiras de goma, drenaje con gasas y drenajes con tubos de goma o de polietileno. Un drenaje filiforme que están viendo acá se colocan en heridas pequeñas superficiales y consiste en dejar la incisión abierta metiendo un haz de hilos, y si existen coágulos o sustancias, estos no se podrán utilizar porque van a obstruir el drenaje. Los con gasas, que es más por taponamiento, como vemos acá en la figura, para colecciones líquidas contra la gravedad, y cuando hay heridas infectadas se debe cerrar estas por segunda intención. Con tiras de gomas son muy utilizados el llamado Penrose, que es común en todo tipo de curaciones, y los de tubo de goma y polietileno para drenar cavidades y colecciones ya más profundas. De estas también podemos utilizar el Penrose, el Desilastic, el tubo de T. de Kerr o los tubos. Los Penrose, que son los más utilizados y que se los coloca en heridas infectadas y superficiales. La sonda en T. de Kerr para cirugía de la apertura del colédoco, los tubos de drenaje de Silastic, que son transparentes y flexibles, que se los utiliza en cirugía abdominal. Algunos mixtos, como por ejemplo el de Miculix, que combina tubos anexados y gasas, que drenan tanto la parte sólida como la líquida, y algunos drenajes linfáticos, como eran los de Fino Quieto, que nos
permite introducir amplias zonas de drenaje con salida pequeña. Los de cigarrillos y de pasman, que consisten en tubos de látex con gases en su interior y que se los utiliza por capilaridad su accionar en heridas superficiales. Los de aspiración continua, para drenar toda la sustancia acumulada a través de una baja presión, y los drenajes de redón, que son tubos de polivinilo o silicona con múltiples perforaciones y conectadas a un colector para hacer el vacío. Un drenaje de Saratoga. ¿Y qué materiales? Todo el material de una cirugía menor que se debe utilizar y que los tienen especificados acá y que no vale mencionar uno por uno. ¿Cuáles son los pasos entonces para colocar un drenaje? Identificar el área, colocar en posición al paciente, informar a este del procedimiento, colocar una anestesia local y proceder con la inserción del drenaje, previa aplicación de guantes estériles, colocación de un campo y limpieza y antisepsia de este campo operatorio. ¿Qué precauciones deberíamos tener? Que se deben colocar en lugares apropiados, siempre fijar con suturas no absorbibles como son la seda para que estos no se introduzcan y se desaparezcan o se pierdan, conectar a los sistemas de vacío con un orificio de salida amplio. ¿Y qué complicaciones podríamos encontrar? Infecciones locales, úlceras por decúbito, fístulas, hemorragias, etc.